Dios les bendiga, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo un tema importante y es cómo debemos responder nosotros los cristianos ante las tantas teorías de conspiración que existen por ahí, ¿verdad? Y vimos que hay muchas, pero también vimos que no necesariamente todas son falsas. Algunas son falsas, otras son mitad y mitad, pero otras son ciertas, simplemente que no sabemos cuáles son ciertas y cuáles no. Y no es nuestra labor ponernos a investigar cuáles son ciertas y cuáles no. Esto vimos la semana pasada. Y vimos cuál es nuestro verdadero llamado, cómo el Señor nos llama a confiar en Él, cómo el Señor nos llama a recordar que Él es soberano, que Cristo es el Señor. Todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Sin embargo, una pregunta que quedó pendiente la semana pasada para responderla hoy, y fue cómo debemos reaccionar o cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra actitud cuando nos llega el sufrimiento. Si, por ejemplo, esta teoría de una cosa es qué debemos hacer con las teorías de conspiración, descansar en Dios. Pero ¿qué si una de esas teorías de conspiración se dan? ¿Y qué si nos persiguen? ¿Qué si realmente vienen contra nosotros? ¿Qué si es cierto que nos van a rechazar y nos rechazan? Porque permítanme decirle, hermanos, esto no es algo que posiblemente vaya a pasar, esto es algo que en algún momento va a pasar. ¿Ok? Hoy se está hablando mucho de eso, de que se acerca una persecución de algún modo, de algún tipo. No necesariamente tiene que ser una persecución donde nos van a meter preso porque decimos ser cristianos. No necesariamente va a ser así, pero sí una persecución de algún otro tipo, donde nos van a querer silenciar, porque lo que nosotros decimos no va contra la agenda de este mundo. Nos van a querer callar, nos van a querer aislar, nos van a rechazar y puede que incluso luego nos quieran encarcelar, aunque no sobre la base de ser cristianos, sino sobre la base de que predicamos un discurso de odio, aunque no sea realmente un discurso de odio, sino el discurso más amoroso posible, la verdad de la palabra de Dios. Pero eso puede que pase. Y déjenme decirle algo, que no es algo que va a durar mucho para suceder. En algún punto, pronto va a venir, y por eso usted va a escuchar ahora, en estos días, muchos predicadores y muchos pastores hablar del sufrimiento y de cómo debemos prepararnos para eso. Porque es que de alguna manera va a venir, aunque ya les dije que no necesariamente tiene que ser de la forma más agresiva, pero va a venir. Y recordemos que hay cristianos que ya lo están sufriendo en otras partes del mundo y de una forma muy agresiva. Hay cristianos que los están matando por el simple hecho de que son cristianos o porque predican contra la religión de ese lugar. Así que es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo debemos reaccionar cuando somos rechazados? Pero no solamente pensemos en el rechazo de una persecución. Incluso hoy en día podemos ser rechazados en nuestros empleos, si allí, por tener valores cristianos, no nos amoldamos a la cultura del mundo. O porque allí predicamos que el pecado está mal y a lo que es pecado le llamamos pecado. Allí podemos ser rechazados. Podemos ser rechazados por amigos, podemos ser rechazados en un trabajo, podemos ser rechazados en muchísimos lugares por el simple hecho de nosotros abrazar la verdad de la palabra de Dios, proclamarla con valor y decirlo. Pero ¿cómo debemos reaccionar cuando somos rechazados? Esta es la pregunta y es importante conocer la respuesta. Y para eso, volvamos a nuestra serie de Lucas y vayamos al capítulo 9 de Lucas, versículo 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Como de costumbre, según encontramos el pasaje, nos vamos poniendo de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él.
Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta mañana tú nos hables a través de ella. En primer lugar, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, todos los pecados que no te hayamos confesado aún, o todo pecado que no somos conscientes de ellos, pero que los hemos realizado de todas maneras y tal vez no los recordamos ahora. Te pedimos perdón por todos ellos. Y ayúdanos, Señor, ahora en esta mañana a poder recibir tu palabra con humildad y con el deseo de obedecerla. Prepara nuestros corazones, háblanos, instrúyenos, transfórmanos a través de tu palabra. También, Señor, a mí como predicador, como débil predicador, un pecador más entre todos nosotros, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con claridad y a simplemente ser el instrumento que estoy llamado a ser. No el fin, no la estrella, nada de eso, sino el simple instrumento que canaliza lo que tu palabra dice. Aquí la estrella es tu palabra. Este púlpito no me sostiene a mí, sino que sostiene tu palabra. Y es tu palabra, Señor, la máxima autoridad nuestra aquí, porque tú, Señor, eres la cabeza de la iglesia, el Señor nuestro y nuestro Salvador y nuestro Dios. Así que te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda ser exaltada, porque así tú eres exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjense, hermanos, tenemos una buena pregunta por responder. ¿Cómo debemos reaccionar ante el rechazo? En este pasaje tenemos una historia de cómo no reaccionar al rechazo y a partir de ahí podemos aprender de cómo reaccionar al rechazo. Porque Cristo les dice cómo reaccionar en un sentido. Ahora vamos a ver el pasaje para ponernos en contexto. Bien, Cristo ha determinado ir a Jerusalén, van para allá. Sin embargo, Cristo no toma una ruta alternativa que ya existía y que algunos judíos tenían acostumbrado, o tenían la costumbre, mejor dicho, de tomar. Y era que existía otro camino alterno que no tenía que pasar por Samaria. Era más lejos, pero no tenía que pasar por Samaria y iba directo a Jerusalén. El camino más corto era pasando por Samaria y este camino es el que muchos judíos también lo tomaban, es el camino que Jesús toma. Ahora, ese camino no era tan sencillo de recorrer, porque los samaritanos y los judíos se odiaban, ¿ok? De hecho, cuentan algunos historiadores que los samaritanos intentaban hacerle la vida imposible a todo judío que intentara pasar por ahí para ir a Jerusalén. Y algunos samaritanos más extremistas llegaban incluso a quitarle la vida a judíos que pasaban por ahí. Así que no era un camino sencillo, era un atajo, pero era peligroso. Y por la razón de que se odiaban. Ahora, ¿por qué se odiaban? Simplemente un asunto de contexto para que recordemos esto. ¿Por qué se odiaban los samaritanos y los judíos? Recordemos que cuando David muere, luego sigue Salomón, y todavía ahí sigue una dinastía unida, un reino unido. Y viene Salomón y muere, y entonces hereda a su hijo Roboam, el cual toma una muy mala decisión, aumenta los impuestos, y eso hace que 10 tribus se van con un líder hacia el norte y 2 tribus se quedan en el sur. Es historia que he dicho varias veces, simplemente estoy recordándola, refrescándola. Pues esas 10 tribus que se fueron hacia el norte no lo hicieron muy bien. Este viaje hacia el norte implicaba una renuncia a las promesas que Dios había hecho a David de un Mesías a través de su propia descendencia. Ellos se fueron a tener su propio rey allí y entonces luego también su propio lugar de adoración, cuando el lugar que Dios había destinado en ese momento, al menos de forma visual y física, era Jerusalén, el templo construido por el propio Salomón. Pero ellos renunciaron a todo eso
Y luego el líder de ellos, tratando de que no vengan a adorar al sur, comienza a crear lugares de adoraciones allí ya no aprobados por Dios. Así que se desvían, religiosamente se pervierten, pero también comienzan a mezclarse con otras naciones y también racialmente se pervierten en un sentido. Así que para un judío que se permaneció en el lado del sur, que es judío de pura cepa, que no tiene contaminación con otra raza y que, entre comillas, ha mantenido la religión, digo entre comillas porque cuando leemos la historia también ellos muchas veces se desviaron, pero entre comillas son los que mantuvieron el apego, pues estos comenzaron a mirar a los otros con desdén. Este es Reino del Norte, su capital era Samaria. Los samaritanos son parte de esas 10 tribus de allí que se mezclaron, que religiosamente se permitieron y que racialmente también. Para un judío entonces del sur que permanece adorando en Jerusalén, el centro de la vida religiosa, y que allí, porque recuerden que aunque luego ese templo es destruido, es reconstruido por Esdras y Nehemías reconstruye los muros en Jerusalén, todo eso. Así que estos judíos que están en Jerusalén, como los discípulos y todo ello, aunque no viven en Jerusalén, adoran en Jerusalén y pertenecen a esta parte de abajo, parte del sur, pues entonces ellos miran a los de Samaria que pertenecen a la parte del norte, parte que se desvió, con desdén, ¿ok? Y se odian mutuamente, porque no solamente el judío ahora los mira mal a ellos, sino que también los samaritanos miraban mal a los judíos y decían que se creen esto. ¿Por qué tiene que ser Jerusalén el centro de la adoración? Eso no debe ser así. Así que se tenían odio mutuamente. Entendiendo eso, Cristo va para Jerusalén, decide coger ese camino y envía una avanzada, unos discípulos, no sabemos cuántos, que vayan adelante a preparar el lugar. Esos discípulos van adelante, llegan a Samaria y como es un viaje largo, recuerden que no existían trenes, carros, nada de eso, eran viajes largos y caminando a pie. Así que, y además de que este viaje va a durar mucho, como vamos a ver, llega hasta el capítulo 19 de Lucas, y todo ese viaje tiene que ver con Cristo haciendo paradas en muchos otros lugares. No fue un viaje directo a Jerusalén, sino haciendo muchas paradas. Así que van a hacer una parada en Samaria, al parecer es lo que los discípulos entienden. Vamos a hacer una parada aquí, vamos a preparar el lugar para que Cristo descanse acá y luego continuamos el viaje hacia Jerusalén. Pero cuando llegan para hacer eso, ¿cómo reaccionan los samaritanos? Lo leemos en nuestro versículo. Vayamos a Lucas 9, versículo 52. Y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Fíjese algo interesante. Cristo envió una avanzada. Ellos vienen a preparar el lugar, pero los samaritanos lo rechazan. Ahora fíjense que cambió de plural a singular. Porque en el versículo 52 estamos hablando de unos discípulos que fueron adelante. Pero en el versículo 53 dice, pero no lo recibieron. No dice no los recibieron, sino no lo recibieron. Ni tampoco dice porque sabían que habían, sino que dice porque sabían que había determinado. Lo que quiere decir que los samaritanos en sí, el rechazo, Lucas quiere enfatizar que el rechazo no fue necesariamente a los discípulos, sino al Mesías como tal, a Cristo su líder. Aunque hayan rechazado a los discípulos personalmente, el rechazo no constituyó un simple rechazo a ellos, sino un rechazo a Cristo. ¿Entendemos la idea? Y están rechazando a Cristo y le están diciendo, no te queremos aquí, pero la razón es porque tú vas para Jerusalén y nosotros no queremos saber de eso. Ellos se creen que son el centro de todo y el que es amigo de mi enemigo es enemigo mío. Así que no reciben a Cristo. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos al enterarse de esto? Ahí es donde tenemos un rechazo que acaba de suceder, ¿verdad? Lo han rechazado. ¿Cómo responden los discípulos al rechazo de estos samaritanos? Versículo 54. Entonces, dice, al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que son hermanos, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Aquí tenemos la grandiosa respuesta de los discípulos. Tú quieres que mandemos fuego y lo quememos a todo. Destrucción, venganza. Y ustedes pensarán, ¿cómo puede salir esto tan candente así?
se odian, son pueblos enemigos. Y estos que son los metizos, los que se han mezclado como rechazando al Mesías, rechazando a Cristo, rechazándonos a nosotros. Esto no es cualquier cosa. Y es más, es una cultura de honor como esa, donde cualquier ofensa, humillación hacia la persona, eso era merecía una venganza, merecía un castigo. Y así están reaccionando los discípulos. A esto hay que prenderlos en fuego y que ardan todo y se mueran. Es fuerte. Recordemos que Jesús les había dicho a los discípulos, cuando los envió en el capítulo 9, iniciando el capítulo 9, los primeros versículos, Cristo los envió a predicar. Hubo una orden que Cristo les dio para cuando los rechazaran. ¿Y cuál fue? Cuando ustedes fueran a una ciudad, si rehúsan recibirlos, no quieren el evangelio ni lo quieren a ustedes, ¿qué tienen que hacer los discípulos? Sacudirse el polvo del pie. Y como dice un autor, aquí los discípulos no se conforman con sacudirse el polvo, quieren convertirlos en polvo. Entonces, el deseo de ellos aquí no es, no vamos a sacudir el polvo, no lo vamos a convertir en polvo a todos ustedes. Cenizas. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Versículos 55 al 56. Pero él, volviéndose, Cristo, se mira, al parecer él no los estaba mirando cuando ellos le dicen eso, se lo dicen, se vuelve hacia ellos, los mira, porque esto es serio. Cristo no podía simplemente decirlo y seguir caminando, no. Él los iba a reprender ahora, así que tenía que mirarlo. Volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjense esta confrontación. Cristo los está corrigiendo y les está diciendo, no está bien. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, ustedes están actuando con un espíritu contrario al mío. Yo no vine a destruir, yo vine a salvar. Ustedes están actuando con otro espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Satanás, que es un vengador, una persona que quiere hacer daño, que quiere destruir, mientras Cristo quiere salvar. Así que ellos estaban actuando allí con el espíritu de Satanás, no necesariamente poseído, no estoy diciendo eso, sino teniendo el mismo deseo que tiene Satanás, destruir. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Acaso no está bien que ellos deseen justicia? Porque fue a Jesucristo que rechazaron. No fue cualquier cosa que rechazaron. Y Lucas nos enfatizó esto. No fue un rechazo a los discípulos y ya, fue un rechazo a Cristo. ¿Acaso no está bien sentir celos por el nombre de nuestro Dios? ¿Acaso no está bien que nos molestemos cuando el nombre de nuestro Dios está siendo pisoteado? Claro que está bien. Podemos sentir celos. Podemos molestarnos, debe incomodarnos cuando el nombre de Dios está siendo pisoteado. Eso no nos puede pasar así como si nada. De hecho, ese es uno de los problemas de la iglesia de hoy, que el nombre de Cristo es pisoteado y a la iglesia le da 3 pisos y la iglesia continúa haciendo cosas para que siga siendo pisoteado el nombre de Cristo. Eso no está bien. Debe molestarnos que el nombre de nuestro Señor sea pisoteado. Eso debe arder, hacernos arder por dentro. Así que ese no es el problema aquí. El problema aquí no es que deseen justicia. Debemos desear justicia. Este no es el problema. El problema aquí es que los discípulos olvidaron 2 verdades elementales que ya Cristo les había enseñado, de hecho. Y estas 2 verdades las están olvidando y por esa razón están actuando mal. Por esa razón Cristo los corrige. Cristo no está corrigiendo el hecho de que ellos sientan celo por él, sino hacia dónde los está llevando ese celo, porque están olvidando 2 verdades centrales. Y estas son las 2 verdades centrales que nosotros tenemos que procurar recordar siempre, porque si no, vamos a hacer lo mismo que los discípulos. ¿Y cuáles son esas 2 verdades? Primera, ellos están olvidando que el sufrimiento, el rechazo, la humillación es parte de la vida cristiana. Es parte de seguir a Cristo. Fíjense el contraste entre la mentalidad de Cristo y las de ellos. Versículo 51, vamos a retornar atrás. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Esta expresión, afirmó su rostro, es un hebraísmo, una frase hebrea, una expresión hebrea que significa que Cristo tomó una determinación firme, tomó una resolución y está determinado a hacer algo, porque no es fácil ese algo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo en mi caso, hacer ejercicio, yo odio hacer el ejercicio. No hay algo más pesado para mí que hacer ejercicio. Así que hacer un ejercicio para mí es una determinación, es una resolución que yo tengo que tomar. La voy a hacer por encima de cómo me siento, por encima de todo. Caminar, eso para mí es difícil y yo tengo que salir a caminar. Y así es que yo salgo a caminar. Cada día que me levanto, yo no quiero caminar, yo quiero quedarme acostado, o sentarme a leer, o sentarme a hacer otra cosa, incluso a trabajar, pero sentado, no haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque para mí es difícil esto, tengo que tomar una determinación a hacer ejercicio. Así, en este sentido, Cristo tiene que tomar una determinación para ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Porque era difícil ir a Jerusalén? No. Es por lo que iba a suceder en Jerusalén, que ya Cristo se lo dijo a los discípulos. Volvamos unos versículos atrás. Cristo le dice en el versículo 22, cuando Pedro confiesa que él es el Cristo, y Cristo sabe que Pedro se está haciendo la idea de que vino a liberarlos políticamente, a darle todo tipo de gloria, y Cristo lo corrige y les dice lo siguiente, versículo 22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazados por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto que Cristo está diciendo que iba a pasar, que iba a ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, rechazado por tres gentes diferentes, por tres rangos distintos, pero también iba a ser muerto y a resucitar al tercer día. Todo eso es en Jerusalén que iba a suceder. En un pasaje paralelo, donde Mateo y Marcos relatan este mismo evento, Mateo y Marcos nos dejan ver dónde iba a suceder. Vamos a leer el de Mateo solamente. Mateo 16, versículo 21. Fíjense que es la misma fraseología, dice lo mismo exactamente, solamente que añade el lugar. Mateo dice, Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ve, es la misma fraseología, solamente que añade que debía ir a Jerusalén y sufrir todo eso. Era en Jerusalén que Cristo iba a recibir el rechazo de todos esos líderes religiosos, iba a morir y luego iba a resucitar. Por eso ir a Jerusalén no era cualquier cosa. El camino a Jerusalén era el camino al Calvario. Cristo sabía dónde iba. Él iba a morir. Así que este camino a Jerusalén no era como que, bájame a ir a Jerusalén. No. Era, voy a ir a morir a Jerusalén. Así que necesitaba una determinación, fijar su mente en ir hacia allá. Pero les dije ahorita que contrastemos eso con los discípulos. Porque mientras Cristo está determinado a ir a Jerusalén a sufrir, sus discípulos no toleran el más mínimo rechazo. Lo rechazaron y los discípulos, ¿cómo reaccionan? Se molestan y desean que todo el pueblo arda en fuego y se vuelva ceniza. Olvidando que cuando Cristo les dijo que él iba a sufrir, también les dijo que a ellos les tocaba sufrir. Porque si volvemos al 22, leemos que Cristo le dice que va a sufrir, 9:22, pero el 9:23 y 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. O sea, cuando él le dijo, me toca ir a Jerusalén a sufrir, también les dijo, y el que es mi discípulo también va a sufrir. Todo eso ellos lo están olvidando ahora cuando se encuentran con el rechazo de los samaritanos. Están olvidando que el llamado a ser discípulo de Cristo incluía ser rechazado por la gente. Eso es lo más natural en la vida cristiana. Y hermanos, nosotros también olvidamos esto. Olvidamos que ser cristiano es ser rechazado. Queremos vivir la vida cristiana llevándonos bien con todo el mundo, sin confrontar el pecado de nadie. Por eso es que muchas iglesias, usted las oye ahora diciendo que no, que la homosexualidad no es un pecado como tal, que se nació así, que es la persona que puede hacer,
que hay que recibirlo, iglesias ordenando como pastores a lesbianas o homosexuales de todo tipo, iglesias permitiendo el pecado sin corregirlo, sin disciplinar, iglesias donde todo el mundo está pecando pero nadie corrige a nadie porque nadie quiere conflicto con nadie. Todo eso está pasando. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. No queremos ser rechazados por nadie. No queremos ser confrontados por nadie. Queremos que todo sufrimiento que venga no pase por mí, sino que pase por encima de mí, siga de largo y se vaya para otro camino. Pero yo no quiero sufrir por ser cristiano. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y se nos olvida eso, que tenemos que ser rechazados por ser cristianos. Decía Charles Spurgeon, prefiero ser escupido por el mundo que ser tragado por el infierno. Prefiero ser escupido por el mundo que ser tragado por el infierno. Y así debemos ser nosotros. Pero muchos cristianos están llevándose tan bien con el mundo y no ofenden a nadie, que no parecen cristianos, parece un impío más, y se lleva bien con todos los impíos por eso, porque es un impío más. No es luz en las tinieblas, sino que es una tiniebla más. Pero el cristiano está llamado a hacer luz en las tinieblas. Y hacer luz allí, nosotros vamos a incomodar a los que quieren quedarse en la oscuridad. Y por eso nos van a rechazar. Así que, hermano mío, si usted no se prepara para sufrir por ser cristiano, le va a ir muy mal. Va a reaccionar como los discípulos, que no esperaban el rechazo. Así que cuando el rechazo llegó, ¿qué pasó con ellos? Se resintieron, se llenaron de deseo de venganza. Otros no hacen lo que los discípulos hacen, sino que comienzan a tener autocompasión. Ay, pobre de mí, ¿por qué me ha tocado sufrir eso? ¿Por qué que la gente no quiere saber de mí? ¿Y qué es lo que pasa? No, si usted es cristiano y usted predica el evangelio y vive el evangelio, a usted lo van a rechazar y prepárese para eso. El mundo va a querer silenciarlo. El mundo no querrá que usted diga lo que usted cree acerca del evangelio, de la moral y de las virtudes y los valores. No, no van a querer que usted diga eso. Lo van a querer silenciar. Nos van a querer silenciar a todos. Pero hermano, el cristianismo es idéntico al sufrimiento en el sentido de que es imposible hablar de cristianismo sin hablar de alguna medida de sufrimiento, de alguna medida de rechazo. Jesús fue rechazado cuando inició su ministerio en Nazaret. Y eso lo vimos en el capítulo 6. Jesús es rechazado. Cristo comienza a predicar y luego lo quieren matar y tirarlo por un despeñadero y Cristo se escapa. Iniciando su ministerio lo quieren matar. Luego es rechazado ahora cuando inicia su rumbo hacia la muerte. También es rechazado por los samaritanos. Pero también cuando llega a Jerusalén es rechazado allí, porque eso fue lo que profetizó, que iba a ser rechazado allá. Sigue siendo rechazado hoy en día, donde quiera que rechazan el evangelio, lo están rechazando a Cristo. Ese es el evangelio. Está lleno de rechazo. El mundo odia el evangelio. Porque el mundo, las tinieblas odian la luz. Y Cristo dijo y profetizó a sus discípulos que lo mismo pasaría con nosotros. En Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesucristo les dice a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Y luego añade, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso es que el cristiano que se lleva bien con todo el mundo, a nadie le cae pesado por ser cristiano, porque usted cae pesado porque usted es una persona desagradable, pues es un problema suyo, no del evangelio. Pero si usted cae pesado por el evangelio, eso está bien. Pues eso tiene que pasar. Pero si no, pues un pan dulce para el mundo, pues porque usted es del mundo. Y el mundo ama lo suyo. Y continúa. Pero como no son del mundo, sino que yo lo escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Sí, a mí me tocó sufrir, ustedes también. Y luego dice, si me persiguieron a mí, también lo perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Queremos ser cristianos, que no nos pase nada de lo que le pasó a Cristo. Porque algunos predican el evangelio muy mal. Y es cierto, muchos predicadores son culpables de esto. Es verdad que Cristo murió para que nosotros no tengamos que sufrir
la muerte por causa del pecado. Cristo murió para librarnos de la condenación que merecíamos por causa del pecado. Cristo murió para librarnos de la ira del Padre por causa del pecado. Pero Cristo no murió para librarnos del sufrimiento y el rechazo del mundo. Entonces algunos predican eso mal y dicen, ya Cristo sufrió para que tú no tengas que sufrir. Y por eso tú no te puedes enfermar, porque ya Cristo murió para que tú no tengas que sufrir enfermedades. No nos enfermamos, sufrimos todas las consecuencias de vivir en un mundo caído, con la excepción de que delante de los ojos de Dios somos aceptos y tenemos garantizado una vida eterna. Entonces, hermanos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y si no entendemos esto, vamos a sufrir mal. Paul Tripp, en un libro sobre el sufrimiento, tiene una frase muy interesante que dice así: nunca solo sufres lo que estás sufriendo, sino que siempre sufres también de la forma en que lo estás sufriendo. Ahora lo aclaro en español, majao con mangú. Solamente no sufrimos lo que sufrimos, sino que sufrimos cómo lo sufrimos. Y voy a seguir aplatanándolo. Vamos a hacer un ejemplo. A usted lo están rechazando el mundo por ser cristiano. Esto ya es un sufrimiento, eso está mal. Eso le causa dolor, porque uno ama a la gente, quiere llevarse bien con la gente, y es normal que no nos guste que nos rechacen. Es normal. Dios no quiere que nos guste el rechazo, porque Dios nos creó como seres que nos gusta la comunión. Así que el mundo nos va a rechazar. Y eso ya es un sufrimiento. Pero usted nada más no sufre por eso. Usted añade a ese sufrimiento más sufrimiento si usted no sabe sufrir bien. Si usted comienza, a momento de sufrir, comenzar a sufrir más encima, ay, porque a mí, ay, que miserable de mí, ay, que sé yo qué. Y en vez de regocijarse en el Señor y en que el Señor le ha dado un privilegio, usted se comienza a tirar por el suelo y ay, ay. Usted está añadiendo a su sufrimiento más sufrimiento por la forma en que está sufriendo. ¿Entendemos el punto ahora? Otro ejemplo, igual, le están haciendo daño, lo están maltratando, pero usted comienza a llenarse de odio, de rencor. ¿Usted cree que sufre el otro porque usted lo odia y le guarda rencor? El otro sigue su vida tranquilo. Es usted que se llena de maldad y de odio y rencor y deseo de venganza contra el otro, y eso se queda ahí. Y usted se añade más sufrimiento a su sufrimiento. Ayer escuchaba a un actor que sufrió mucho cuando niño por su papá, pues su papá le daba mucho golpe a su madre. Y él hoy es un actor muy famoso, muy fuerte, Terry Crews se llama. Y él cuenta que lo que lo motivó a buscar ponerse fuerte era eso. Él quería ponerse fuerte para un día golpear a su papá y defender a su mamá. Así que se preparó. Y un día, siendo adulto ya, guardándole todo ese rencor a su papá, él invita a su papá y a su mamá a su casa y le dice a su papá: compórtate, cuidado con lo que tú haces, no bebas y cuidado si golpea a mami. Pues en un momento él sale con la esposa y deja a sus padres con sus niños, abuelos y niños en la casa. Sale y cuando sale los llaman, que el papá se emborrachó y le dio 2 golpeadas a la mamá. Pues él regresa y le dijo: ¿qué fue lo que yo te dije? Y le entró a golpe a su papá. Le dio una paliza. Y él contaba en ese video llorando, que lo peor de todo fue que eso no le quitó lo que él sentía. Todo el odio que sentía seguía ahí, todo el sufrimiento que sentía seguía ahí igualito. Porque aún con la golpeada que le dio a su papá, él no podía hacer que su papá lamentara lo que hizo. Su papá seguía siendo igual. Usted no puede cambiar el otro. Usted sufre solo para usted y se llena de rencor y usted se añade un sufrimiento que está encima del otro. Entonces, si no nos preparamos para esto, de que la vida cristiana es así, que nos van a rechazar, que nos van a maltratar, que nos van a hacer daño, y nos vamos a estar tirándole al víctima y a sufrir más, nos vamos a añadir sufrimiento al sufrimiento. O nos vamos a poner a guardar rencor, sufrimiento al sufrimiento. La correcta manera de sufrir es que nosotros seamos simplemente como Cristo llamó a los discípulos a ser y como ellos fueron luego de que Cristo resucitó. Que cuando fueron y lo maltrataron y lo latigaron, ¿cómo reaccionaron? Contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Cristo. Así es como debemos ser.
Que cuando venga el sufrimiento, nosotros los afrontemos con valor, con determinación, diciendo, esto es lo que es, esto es lo que me toca, porque esto es ser cristiano. Decía, y cito otra vez a otra persona ahora, Carl Truman, un historiador, una frase que compartí con algunos de ustedes que saben inglés la semana, pero lo voy a decir, dice así: la tarea del cristiano no es lamentarse por el momento en que vive, sino comprender sus problemas y responder adecuadamente a ellos. Esa es la tarea del cristiano, no estar, ay, ahora viene la persecución, ay, y que si yo qué, y que nos van a matar, y que si yo cuánto, y que nos van a hacer esto, y que qué es lo que... Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es agarrar y decir, esto es lo que viene, qué es lo que está pasando, cómo tenemos que responder correctamente. Y responder correctamente. Ahora, hermano, no se crean que para mí, esto es más fácil decirlo, hasta para mí y para cualquier gente, que hacerlo. Yo siempre pienso, y sé que algunos de ustedes tal vez lo pensará, cuando llegue el sufrimiento, ¿seré yo capaz de responder así? Le voy a decir algo, y se lo confieso aquí, delante de todos. Personalmente, ahora estando frío, yo no me siento capaz. Pero usted sabe qué, hay una verdad que me sostiene y que me alimenta en medio de esto. Y es que Dios nos da gracia para pasado mañana. Dios da gracia para el día. Y si el día que venga el sufrimiento, yo sé que Dios me dará la gracia. Y entonces yo podré afrontarlo, no con mis propias fuerzas, sino con la fuerza de Cristo, del Espíritu Santo puesto en nosotros. Por su gracia yo seré capaz de soportar lo que ahora yo sé que yo en mi propia fuerza no puedo soportarlo. Yo no quiero que me aparten, que me separen de mi familia. Yo no quisiera que me metan preso por causa del evangelio y yo no pueda ver mis hijos. Yo no quisiera nada de eso. Pero sé que el día que eso tenga que suceder, Dios me dará gracia para sufrirlo y sobrellevarlo. Y en eso, hermanos, podemos sentir nosotros consuelo. Si somos verdaderos cristianos, el Señor nos dará gracia. El Señor nos ayudará. En el momento propicio en que necesitemos esa fortaleza, ahí estará el Señor dándola. Yo lo sé, porque he vivido en otros momentos situaciones de dolor que yo nunca pensé que iba a poder sobrellevarla tranquila. Y cuando vinieron pude experimentar una gracia de Dios que me dio paz en medio del sufrimiento que yo nunca había experimentado. Dios da gracia cuando la necesitamos. Dios nos está dando gracia para pasado mañana. Dios da la gracia para cada día. Y nosotros en eso podemos descansar. Además, hermano, ore también. Yo vivo orando por esto. Señor, desapégame de este mundo, que yo cada vez más ame más el reino por venir y menos el mundo en el que vivo hoy. Ahora, mis hermanos, una segunda cosa que ellos olvidaron, y en este voy a ser mucho más breve, que el primero es muy importante, pero una segunda cosa que los discípulos olvidaron fue su misión. Fíjense, ellos solicitaron a Cristo permiso para quemarlos a todos, para pedirle a Dios que descienda fuego del cielo y los queme a todos. ¿Qué nos recuerda esto? En el Antiguo Testamento, Elías en una ocasión fue mandado a buscar por un grupo militar. ¿Y cómo responde Elías? Que descienda fuego del cielo y se queman todos, como dice el dominicano. Para el que nos escucha de allá, no sé si alguien lo hace, todos, se quemaron todos. Todos quemados. Esta es la imagen que aquí se están teniendo ellos en mente posiblemente. De hecho, algunos manuscritos, recuerden que en las copias del Nuevo Testamento son muchos manuscritos, algunos manuscritos añaden, cuando ellos les dicen a Jesús, en el versículo 54, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Algunos manuscritos añaden, tal como lo hizo también Elías. Y por eso algunas Biblias lo tienen, tal como lo hizo también Elías. Eso es porque algunos manuscritos lo tienen. O sea que es muy probable que eso es en lo que ellos estaban pensando, en Elías. Ahora, la misión de Cristo no era en este momento actuar como Elías. Cristo no vino para vengar, para condenar, para enjuiciar. Y eso ellos lo estaban olvidando eso. Cristo podía hacer eso mismo y mandarlo a quemar a todos. Claro que sí, tiene ese poder y lo hará cuando venga en su segunda venida. Va a vengar su gloria y va a castigar todo pecado y va a vengar la muerte de muchos inocentes.
cuando Cristo vuelva. Pero en esta primera venida, Cristo no vino para hacer nada de eso. En el Antiguo Testamento, recordemos que Dios, a través de su pueblo, enjuiciaba, ejercía juicio usando a su pueblo. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, ya esto no funciona así. El juicio está encargado en las manos de las autoridades, los reyes, los jueces, la policía, y es el juicio temporal acá. Pero el juicio final sigue siendo y sigue estando en las manos de Dios, pero está destinado para un momento futuro. Cristo en su segunda venida no vino a estar castigando sus pecados. Y no creamos que Cristo vino y dijo, no va a haber sufrimiento. No, Cristo predice sufrimiento y advierte acerca de las consecuencias de rechazarlo. De hecho, en el próximo capítulo, capítulo 10, Cristo habla de eso. Y en el capítulo 11, Cristo también lo hace. Advierte sobre las consecuencias de rechazarlo. Pero esas consecuencias serían futuras, no momentáneas. El plan de Cristo en su primera venida no era inmediatamente acabar con Jerusalén, inmediatamente acabar con Samaria, no, sino darles tiempos a todos ellos a responder al Evangelio. Pero los discípulos no querían eso. Los discípulos querían, nos rechazaron, vamos a quemarlo a todo. Y no le dieron oportunidad de escuchar el Evangelio. De hecho, hermanos, recuerden por qué fue que lo rechazaron los samaritanos. No fue porque dijeron, no creemos en el mensaje de Jesucristo. No fue por eso. Ellos no lo rechazaron por eso. Ellos no lo rechazaron porque Cristo le trajo una verdad diferente como lo rechazó Jerusalén. Ellos lo rechazaron simplemente por asuntos de temas culturales y raciales. Porque tú vas para allí y nosotros no sabemos saber de esa gente. Ellos ignoraban el Evangelio. Ellos no lo conocían. No fue por el Evangelio que ellos lo rechazaron, porque ellos no conocían el Evangelio. Cristo venía con el Evangelio, pero todavía no había llegado a Samaria. Eso llega después. Cristo tiene un encuentro con una samaritana. Ese es un momento en que hay una pequeña conversión allí, porque ella se convierte, trae a un reguero de gente más, y ellos también se convierten. Pero todavía Samaria entera no había sido alcanzada. Más adelante, luego de que Cristo resucita, ¿qué le dice a sus discípulos? Que lleven ese Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria y luego los confines de la tierra. Samaria le toca cuando los discípulos al principio se acomodaron y se quedaron ahí en Jerusalén. Con la persecución tienen que salir y al salir pasan por Samaria y por donde quiera que van predicando. Felipe llega a Samaria y predica el Evangelio y se convierte, dice, una multitud en Samaria. Y los mismos apóstoles, Juan y Pedro, son enviados allá y cuando van, que ven eso, son usados por Dios para la impartición del Espíritu Santo, pero luego, dice el texto, que Pedro y Juan salieron y por todas las aldeas de Samaria iban predicando el Evangelio. O sea, los mismos discípulos que aquí, Juan por lo menos, que es uno de esos que estaba acá, que pidió que descienda fuego, el mismo que aquí está pidiendo que descienda fuego, más adelante entiende la misión y cuando va a Samaria, predica el Evangelio. Ahora fíjense, hermanos, si ellos hubieran quemado a Samaria aquí, Samaria nunca escucha el Evangelio, nunca se convierte. ¿Por qué estaban olvidando su misión? Su misión no era andar enjuiciando y castigando gente, sino predicar el Evangelio. Cristo los envió a predicar el Evangelio en el capítulo 9, iniciando. Esta era su misión, ellos tienen que quedarse con esto. Nuestra misión es ir y proclamar que el reino de Dios se ha acercado. No es ir y andar castigando a todo el mundo. Cuando nos rechazan, no es quemarlo, es sacudrirnos el polvo de nuestros pies y que Dios se encargue de ellos. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Un pasaje muy conocido, Juan 3, 16, 18. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero siempre lo leemos hasta ahí. Pero fíjate lo que continúa. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se fijan? Cristo no vino para condenar, para vengar, para castigar en su primera venida. Vino fue a ofrecer salvación. Y todavía, mis hermanos, Cristo no ha vuelto en su segunda venida para enjuiciar. Todavía esta es la etapa en la que Cristo quiere que simplemente vayamos por ahí
y prediquemos el evangelio. No que andemos enjuiciando a nadie, ni condenando a nadie, ni castigando a nadie. Nosotros no somos la mano derecha de Dios para ejercer juicio en la tierra. No, la iglesia en ningún momento se le da autoridad para ir por el mundo haciendo juicio. A la iglesia se le da autoridad para ir por el mundo predicando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Si alguno entiende la tardanza, según alguno entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso el Señor retarda su segunda venida. Que lo que nosotros entendemos como tardanza, porque no es tardanza, tiene un punto específico. Pero eso que nosotros entendemos como tardanza no es más que Dios dando tiempo a que otras personas respondan al evangelio. Hermano, dice nuestra misión como iglesia, predicar el evangelio, no andar por ahí condenando. Por eso nuestra predicación del evangelio, aunque debe hablar del infierno, porque es una verdad, aunque debe hablar de la condenación eterna, porque es una verdad, no se queda ahí, mandando a la gente al infierno, sino que ofrece la esperanza de perdón, la esperanza de salvación a todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo. Nuestra misión como iglesia, hermanos, es que luchemos por la salvación de la gente al punto de que la gente se vayan para el infierno, pero por encima de nuestro cadáver, como decía Spurgeon. Spurgeon decía lo siguiente: si los pecadores van a ser condenados, al menos hay que hacerlos saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, implorando que se queden. Si el infierno se debe llenar, que esté llenado con los dientes de nuestros esfuerzos, y no dejar que ninguno se vaya inadvertido y sin nuestras oraciones. Es decir, que hay gente que va para el infierno, sí, pero que no se vayan sin las marcas de los dientes de nosotros tratando de retenerlos y con los brazos de nosotros tratando de agarrarlos, que tengan que pasar por encima de nosotros para ir allá. Eso tiene que suceder. Así tiene que ser el cristiano celoso con la predicación del evangelio. Pero somos tan egoístas que somos salvos, estamos tranquilos aquí y no nos importa más nadie. Y la gente muere yendo al infierno y a nosotros nos da 3 pitos y 3 flautas, como dicen. No, hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos responder al rechazo? Primero, recordar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y por lo tanto debemos afrontarlo con valor. Segundo, debemos recordar que nuestra misión es la salvación de las almas. Por lo tanto, debemos ser compasivos y predicar el evangelio. Un discípulo de Cristo que sufre bien es uno que sufre con determinación y con valor y es compasivo con aquellos que lo rechazan. No desea su condenación, sino su salvación. Cuando Cristo entró a Jerusalén, sabiendo que lo iban a rechazar, no entró indignado, más bien lloró por Jerusalén. Cuando Cristo estaba en la cruz soportando el castigo atroz, este sufrimiento terrible, el rechazo, que lo escupían, que lo ignoraban, que lo humillaban, todo eso, Cristo tampoco actuó indignado y con deseos de vengativo, sino que pidió al Señor que los perdonara. Cuando cuando Esteban fue apedreado por la multitud, tampoco deseaba que fueran condenados, sino que oró porque fueran perdonados. Y un día, hermanos, el juicio va a llegar. Algún día llegará. Dios se manifestará y los corazones endurecidos tendrán que reconocer a Cristo, aunque tarde, para su salvación. Eso va a pasar, pero mientras tanto, nosotros como iglesia estamos llamados a seguir intercediendo, a seguir predicando, a mantenernos firmes y a morir y sufrir por causa del evangelio. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos habla a través de ella y nos recuerda nuestro llamado como iglesia. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender cómo enfrentar las diversas situaciones que suceden, lo que están pasando hoy en día en medio de este mundo lleno de pecado y que cada día más odia a Cristo y odia a los cristianos. Señor, hoy hemos aprendido que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y debemos enfrentar el sufrimiento con valor. También hemos aprendido
que nuestro llamado, nuestra misión es predicar el Evangelio. Ayúdanos a recordar esas dos cosas. Ayúdanos a ser valientes, compasivos y afrontar esta vida sabiendo cuál es nuestra misión en este mundo. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos.